Buenos días, una vez más. Siempre me gusta recalcar, porque siempre me hace meditar, que no es, por lo menos yo, realmente ninguno, pero yo puedo decir de mi parte, yo no merezco estar aquí. Todo es la gracia, como dijo el hermano Gil la semana pasada, la gracia y el amor del Señor que se manifestó, por lo cual, hablo personalmente, me eligió y me dio la oportunidad de predicar su palabra. Todo es la gracia del Señor. Importante siempre recordarlo. Y bueno, saben que hemos estado hablando de el evangelio que predicó Pedro allá en Hechos 2. Hoy vamos a terminar con esta serie de sermones del evangelio que predicó Pedro. Y hoy vamos a hablar de Jesús exaltado por el Padre. Jesús exaltado por el Padre. Y hay de hecho, me gustaron mucho las canciones de hoy, gloria a Dios por eso, pero particularmente creo que la primera, Salmos del Loor, dice la canción, todos han de adorar y bendecirán. Eso es algo ciertísimo. Eso no es opcional. Toda persona, toda lengua, raza, nación, todos van a adorar a Dios. Pero hay dos posibilidades. Que sea en esta vida, aceptando el Evangelio, o que sea en la otra vida, por la fuerza. Porque ante el nombre de Jesús, ante el nombre del Señor, toda lengua se doblará. No hay excepción. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por esta oportunidad, una vez más, de predicar tu santa palabra, de exponerla. Señor, que seas tú obrando y hablando hoy. Yo quiero escucharte. Yo solo quiero ser un canal tuyo, pero que seas tú, Señor, hablándonos a todos y cada uno. Y que nuestro corazón, por el poder del Espíritu Santo, sea ablandado y nuestra cerviz sea doblada con tal de que nos rindamos a tu señorío, a tu palabra, a tu voluntad. Aparta de nosotros todo lo malo. Perdónanos cualquier pensamiento que esté contrario a tu voluntad y corrígenos. Y que esta palabra que hoy se diga sea guardada en nuestro corazón como con fuego, que sea guardada firmemente y que no se borre. En el nombre de Jesús oramos, Dios Santo. Amén. Bien, hermanos, los invito a buscar entonces Hechos 2. Versículos 32 al 36. Hechos 2, 32 al 36. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estas palabras son bastante fuertes. De hecho, termina diciendo muy claramente, Jesús, a quienes ustedes crucificaron, a quienes ustedes rechazaron y humillaron hasta lo sumo, porque la cruz era lo más humillante que había, y lo hicieron intencionalmente, a ese Jesús, Dios lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo. Ustedes lo humillaron hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Siempre es sorprendente la firmeza con la que Pedro confrontó a la gente. Pedro no les predicó un evangelio facilista y les dijo, Jesús los ama a todos, pueden irse tranquilos, hagan lo que ustedes quieran. No, Jesús les dijo, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó. El que ustedes rechazaron es el aprobado de Dios. Realmente es impresionante. Es bueno que no dejemos de impresionarnos por eso, ¿vieron?
Ahora, en estos tiempos, nosotros vemos mucho, y desde siempre, ¿no? Desde hace muchos años. Pero usted puede salir a la calle y usted lo que más se va a encontrar es una imagen que representa a Jesucristo como crucificado, sufriendo, sangrando, herido, humillado. Y poco se habla de lo siguiente, porque ciertamente Jesucristo fue humillado y humillado por todos nosotros. Eso es bueno saberlo. Pero el tema es que Jesucristo no quedó ahí. Mientras que Jesucristo fue humillado hasta lo sumo un día, la crucifixión duró un día, desde la noche hasta la tarde, que murió, desde los 3 días, o sea, hace 2000 años, Jesucristo resucitó. Y podemos decir que fue exaltado. Jesús tiene 2000 años exaltado, pero lo que más se refleja en la calle es a Jesús humillado. ¿Cierto? ¿Qué importancia tiene para nosotros hoy que Jesús haya sido exaltado y esté exaltado? Esté, como dice Pedro, a la diestra de Dios. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aquí Pedro está citando el Salmo 110, versículo 1. El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es el estrado de los pies? ¿Saben lo que es el estrado de los pies? El estrado, para el rey, hay varios tipos de estrados, pero para un rey que está en su trono, el estrado es el banquito donde monta los pies. O sea que al final de los tiempos, todo aquel que se empeñe en permanecer siendo enemigo de Cristo, va a tener que encorvarse delante del trono de Cristo, siendo humillado, para que Cristo ponga los pies. Creo que no es literal, pero es algo metafórico de que te vas a humillar delante de Cristo, sí o sí, pero lo hace por las buenas, recibiendo el Evangelio, o lo hace por las malas, como dice uno, por la fuerza, en la otra vida. Y ya ahí no hay chance de arrepentimiento. Te vas a humillar igualito, pero ya es para castigo, ya no es para salvación. Esto es lo que significa. ¿En qué momento están ellos? ¿Dónde está sucediendo esto? Ya dijimos, están en Pentecostés, Hechos 2. La gente llegó, la gente escuchó un ruido, asistieron, ven a la gente hablando en otras lenguas, las maravillas de Dios, y Pedro le dice, esto que están viendo es el Espíritu Santo que vino, por eso ustedes ven y oyen. Ese es el Espíritu Santo que Jesucristo prometió, que fue enviado. Eso es lo que está pasando. Hemos visto entonces, en el Evangelio que predicó Pedro, hemos visto que Jesús fue probado. Y les digo esto porque a veces se nos olvida qué es el Evangelio. Nos preguntan, ¿qué es el Evangelio? O como dice un hermano, Ray Comfort, él confronta a la gente, sí, la gente que dice que es el Evangelio, que sabe que es el Evangelio, él les dice, ok, llego a ti, tengo un cuchillo clavado en la espalda, tengo 2 minutos de vida, cuéntame, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es... Y le dicen cualquier cosa que no es el Evangelio. Entonces, es necesario que sepamos qué es el Evangelio. El Evangelio entonces comienza con Jesús viviendo una vida perfecta. Jesús aprobado. Si Jesús no vivió una vida perfecta, no pudo pagar por nosotros. Necesitamos entender que Jesús vivió una vida perfecta. ¿Qué sigue? Tenemos que entender también que Jesucristo fue entregado, pero no fue entregado porque perdió la batalla. Porque él se entregó, él se dejó, pues. Él dijo, yo puedo pedir que envíen ángeles y van a luchar por mí, tranquilamente. De hecho, cuando él dijo, ¿a quién buscan? A Jesús, yo soy. ¿Qué hizo la gente? ¿Recuerdan? La gente cayó hacia atrás. Si nos encontramos de frente con el yo soy, no es cosa fácil. El profeta Isaías, el apóstol Juan, cuando se encontraron con esos hombres de Dios poderosos, cuando vieron a Jesucristo en su gloria, cayeron como muertos.
A veces nosotros pedimos, Señor, yo quiero verte, y tal vez me pregunto si estemos preparados para ver a Jesús frente a frente, si nos caigamos totalmente muertos. Entonces, Jesús, pues, se entregó. Es importante que sepamos que Jesús se entregó. Pero ¿quiénes lo mataron? Los hombres lo mataron. Y lo mataron porque no les gustaba el mensaje del Evangelio. Porque Jesús les decía, arrepiéntanse. Y ellos decían, no me digan que me arrepienta, yo quiero vivir mi vida. Y lo mataron, lo rechazaron. Rechazaron el mensaje, mataron a Jesús. Y no conforme con matarlo, lo mataron de la forma más humillante posible, en una cruz. ¿Qué más vimos? El hombre entonces mató a Jesús, pero Dios lo resucitó. Lo resucitó dando señal de aprobación de que verdaderamente este era Jesús, el elegido, y de que su sacrificio fue aceptado en el cielo. Jesucristo ya pagó por todos nosotros, por todo el que acepta a Jesucristo. No hace falta ofrecer más sacrificios ni animales. ¿Qué pide Dios de nosotros ahora? Un corazón entregado. Sacrificio de alabanza, dice Hebreo. Entonces, todo esto es parte del Evangelio. Es necesario que lo entendamos. Jesús, y se lo voy a resumir así, y hoy llegamos a la parte de la exaltación que Dios le da. ¿Y el resumen cuál es? 1 Corintios 15 lo pueden leer muy claramente. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesús, el hombre aprobado por Dios, el hombre perfecto, sin pecado, murió por nosotros, por nuestros pecados, y Dios lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo, haciéndolo Señor. Y si hoy creemos en Él, tenemos la oportunidad de ser salvos. Somos salvos si creemos en Él, si depositamos nuestra confianza en Él. Eso es el Evangelio. ¿En cuánto tiempo se predica? 15 segundos, 20 segundos. Pues la persona que tenía 2 minutos de vida todavía pudo salvarse. Por supuesto, eso implica un compromiso a que el resto de mi vida voy a ser un siervo de Cristo. Él va a ser mi Señor, yo voy a ser su siervo. Si quieren una palabra más bíblica, yo voy a ser su esclavo. Hay personas que no les gusta la palabra esclavo. Después, bueno, ya hablamos de eso en una ocasión, otro día podremos hablar de eso. Entonces, vemos pues, ya hemos visto que Pedro les dice, ustedes lo mataron, Cristo, Dios, ¿lo qué? Lo exaltó. ¿Sí? ¿Qué significa exaltar? La palabra es muy sencilla, la palabra griega significa levantar. Dios lo levantó. La palabra significa levantar. Ahora, esta palabra en la Biblia aparece muchas veces, siempre significa levantar, pero según el contexto hay distintas formas de levantar. Ahorita les voy a dar un ejemplo de esta otra forma. Pero quiero decirles que el proceso de exaltación de Cristo fue lo contrario al proceso de humillación. Si ustedes quieren, vamos allá a Filipenses 2:6. Por favor, busquen Filipenses 2, versículo 6. A veces es difícil buscar con una mano. Filipenses 2, versículos 6 al 11. Dice, el cual, estoy hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El proceso de humillación. Dejó de ser igual a Dios, se hizo hombre, murió y murió en la cruz, en la forma más humillante. De ser igual a Dios a morir en una cruz. ¡Qué gran diferencia! ¿Saben que hay una secta, al menos una que yo conozco, que dice que Jesús no se aferró a ser igual a Dios porque Él no era Dios, porque no era igual a Dios? Digo, si Él no era igual a Dios, no sé si logran entender esto, pero si Él no era igual a Dios, entonces no es un ejemplo, no tiene sentido que Pablo lo ponga como un ejemplo de humildad. Como que digan, Reyes no se aferró a ser igual al presidente. Claro, Reyes no es igual al presidente. Eso no es un ejemplo de humildad. El ejemplo de humildad viene porque sí era
igual a Dios y no se aferró. De ahí viene el ejemplo de Cristo. Desde lo más alto hasta lo más bajo. Esa es la humillación. Ahora, el proceso de exaltación, ¿cómo es? Es al contrario. Jesús muerto, Dios lo levanta, lo resucita. Después que lo resucita, ¿qué pasa? Asciende. Y después que asciende, lo corona. Jesús es hecho Señor. Vamos a seguir leyendo aquí en Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla. Miren, ¿quiénes están en los cielos? ¿Quiénes están en los cielos ahorita, en este momento? Están los ángeles y están los creyentes que ya han fallecido. Están en el cielo. Ellos se inclinan delante del Señor Jesucristo. ¿Quiénes están en la tierra? Los vivos. Nos vamos a inclinar delante de Jesucristo, se los aseguro. ¿Quiénes están como dice aquí, debajo de la tierra? Los fallecidos que no han confesado a Jesucristo. Aquellos que murieron rebeldes. Algunos podrían acotar que también los demonios. No vamos a entrar en ese tema ahorita. Pero incluso los demonios se van a humillar delante de Jesucristo. Así que repito, usted tiene dos opciones. Tenemos, ¿nos humillamos aquí o lo hacemos allá? Pero si lo hacemos aquí es para salvación. Si lo hacemos allá es para condenación. O sea, si esperamos a llegar allá. Porque igualito, nosotros los cristianos, cuando veamos a Jesucristo de frente, ¿qué más podemos hacer sino postrarnos delante de su presencia y adorarlo? Pero lo vamos a hacer con gozo, no con miedo. No vamos a estar como el estrado de sus pies, vamos a estar como los que se sentaron a la mesa con él. El rey está allá en el frente de la mesa, con sus enemigos en sus pies. ¿Y dónde estamos nosotros? Sentados a la mesa en la cena del Señor. ¿Usted no espera ese momento? Yo escuché poquito amén, no sé si es que tengo el oído malo. Yo espero ese momento. Va a ser tremendo y eso va a ser gozo por toda la eternidad. Toda. Ahorita había un canto que decía algo, no recuerdo cómo era, pero decía que, y allá gozoso cantaré grandes cosas Cristo ha hecho para mí. ¿Con quién? Con los santos redimidos. Vamos a cantarle, si lo aceptamos hoy. Sí que tenemos el Evangelio, podemos aceptarlo hoy, por eso es una buena noticia, porque hoy, si lo aceptamos hoy, vamos a cantar gozosos. Eso es una buena noticia, porque el que lo rechaza va a cantar de terror. Bueno, entonces les decía que Jesucristo fue resucitado, ascendió al cielo, fue puesto en lo sumo, se humilló hasta lo sumo, ahora fue exaltado hasta lo sumo. Pero es impresionante, repito el contraste, porque mientras que el hombre lo humilló hasta lo sumo, porque el hombre fue el que lo crucificó, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y consideren ustedes cómo se sintieron, siempre lo pregunto, estas personas que están presentes escuchando esto. Que hace 50 días apoyaron que mataran a Jesús en la cruz. Que cuando decían, ¿quieren que lo suelte? No, danos a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con él? ¡Crucifícalo! 50 días antes. Ahora están viendo que Dios lo exaltó. De hecho, el versículo siguiente que luego vamos a tratar es, se compungieron de corazón. Esa gente estaba entre lo aterrado y lo triste. Tenía el corazón quebrado en 1000 pedazos. Terrible. Gracias a Dios que se convirtieron. Ahora, Dios lo levantó hasta lo sumo. ¿Qué está haciendo Cristo ahorita? ¿Qué está haciendo Cristo ahorita, en este momento, en estos tiempos? ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Saben? Está preparando morada. Pero hay algo más que yo quiero. Está intercediendo por nosotros.
Cuando Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, le dio la potestad para ser nuestro sumo sacerdote. Está intercediendo por nosotros. Eso, cuando ya estemos en la gloria todos, ya no va a hacer falta que interceda, porque ya todos vamos a ser glorificados. Pero Jesucristo va a seguir siendo el Rey de Reyes. Bueno, y les quería comentar esto. En el verbo levantar, también aparece en Juan 3:14. Juan 8:28, no lo busquen, lo voy a explicar por qué. O busquen en Juan 3:14, por favor. Juan 3:14. También aparece en 8:28, 12:32 y 12:34, pero con otro significado, que ya vamos a ver. Juan 3:14. Para que vean el contraste entre lo que el hombre hace y lo que hace Dios. Mientras que Dios levantó a Jesús hasta lo sumo, ¿qué hizo el hombre? Dice el 3:14, Juan 3:14. Y como Moisés levantó, esa es la misma palabra, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se refiere a la cruz. En el 8:28, en 12:32 y 34, si están tomando nota, aparece de la misma forma. Es necesario que Jesús sea levantado. En ese caso, crucificado. El hombre levantó a Jesús para burlarse. Dios lo levantó para darle gloria. Un contraste, repito, impresionante. Y yo les invito ahora sí a que busquen Lucas 14. Busquen Lucas 14, del 7 al 11, por favor. Aquí creo que el contraste es bastante claro, bastante evidente. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Hasta dónde se humilló Cristo? Hasta lo sumo. ¿Hasta dónde fue enaltecido? Hasta lo sumo. Qué tremendo. Yo creo que Cristo es el mejor ejemplo en este pasaje. Si fuera una mesa larga, donde están todos sentados, la tendencia o el hombre soberbio quiere sentarse en los lugares más prominentes, ser visto, ser reconocido. Soy el apóstol coronado. Ay, aleluya. Pero Cristo no. De hecho, Cristo, yo creo que si hubiera tenido la oportunidad, se hubiera puesto a lavarle los pies a toditos. Y aún así le dijeron: no, tú no mereces ni siquiera estar en la mesa. Lo guindaron en una cruz para que los otros lo vieran y se rieran. Una burla, un escarnio. Allá pusieron a Cristo, humillado hasta lo sumo. ¿Qué hizo Dios? Vamos a decir cuando vio la situación, cuando Dios llegó, ¿qué hizo con Cristo? Que estaba ya levantado, humillado hasta lo sumo. Dios le dice: tú mereces estar ahí. Ven acá, siéntate conmigo en mi trono. ¿Qué pasó con toda esa gente que estaba en esa mesa y que lo mandó hacia la cruz? Por supuesto, todos son confrontados. Unos se convierten, otros no. Aquí en Hechos 2 vemos que muchos se convirtieron, pero mucha gente, ya hablamos de eso antes, gente que dijo: desciende de esa cruz y para que te creamos. Jesús no iba a descender, pero cuando ven que Jesús resucita, creyeron. Lo que hicieron fue intentar esconderlo, sabiendo que Jesús había resucitado, lo escondieron.
¿cuánta verdad había en esos corazones de que si Él se bajaba iban a creer en Él? Yo creo que si Jesús se bajaba lo iban a volver a subir. Que estés tú bajándote. Es muy confrontador. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Cómo nosotros hemos rechazado a Cristo? Usted hoy, yo espero que todos hayan confesado a Jesús como Señor, pero yo no conozco sus corazones. Usted, entonces, ¿qué ha hecho hoy con el Señor? ¿Sigue con Jesús allá guindado en la cruz, en su corazón? ¿Usted sigue teniendo a Jesús humillado? ¿O ha reconocido ya al Jesús que fue exaltado como Señor, que es Señor de todas las cosas? ¿Se ha rendido usted como su esclavo? ¿O sigue diciendo, Jesús por allá, yo por aquí? Yo sé que Él resucitó, pero Él por allá, yo por acá. ¿Qué actitud tiene con usted con Jesús hoy? Seguimos leyendo el texto. Vamos a avanzar un poco más rápido. A veces, les confieso que se me dificulta compactar el tiempo, comprimir el tiempo, porque hay muchas cosas que decir y reflexionar en la palabra de Dios. Cuando dice aquí, en el versículo de Hechos 2:33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Por supuesto, aquí no me voy a de quedar mucho, pero en Juan 14:16, Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese era el Espíritu Santo. En Juan 17:6 y 8, Jesús dice, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, Pedro está diciendo, esto es cumplimiento de lo que Jesús nos dijo. La promesa que Dios le hizo a Jesús, hoy se está cumpliendo. El Espíritu Santo ha llegado. Por eso es que ustedes ven lo que están viendo y escuchando lo que están escuchando. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho, ¿qué le ha hecho? Señor y Cristo. Impresionante. Ustedes lo crucificaron y es importante, vean que Pedro no lo hizo una sola vez, se lo dice varias veces, ustedes lo crucificaron y ustedes saben que estas cosas que le estamos diciendo es verdad, ustedes saben de sus maravillas y milagros, ustedes saben, está confrontando. Por eso es importante. Antier un hermano me decía, yo estaba predicando el Evangelio, un hermano me decía, Reyes, desde lo básico, Reyes, de lo básico. Hermano, esto es lo básico. Lo básico es hacerle ver a la persona que está en pecado, que ha pecado, porque si no reconoce su pecado, no va a recibir las buenas noticias. Como decíamos temprano, si usted no sabe lo que es el pecado, si usted cree que el pecado es ser pobre, para usted la buena noticia es ser rico. Pero si el pecado para usted, si usted conoce que el pecado es haber ofendido a Dios, la buena noticia es el perdón de Dios. Por eso es necesario confrontar a las personas y decirle, tú has pecado, no de manera ofensiva, no de manera agresiva, pero es necesario hacerle ver que ha pecado, que está en pecado, que está en enemistad contra Dios. Entonces, cuando Pedro dice, Dios le ha hecho Señor, aquí hay un versículo bastante interesante que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y entonces el Señor hace al Señor, Señor. No puedo explicarles este misterio, porque esto entra dentro del misterio de la Trinidad. El Padre es Señor, y Jesús es Señor, y el Espíritu Santo es Señor. Esto entra, repito, dentro del misterio de la Trinidad. No me pidan que se lo explique, pero la Biblia es clara en esto. Jesús es Dios.
Y esto es una de las cosas que mucha gente rechaza porque no entiende. Miren, yo le digo, yo no entiendo cómo esas plantas que están allá afuera crecen. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo un niño crece dentro de un vientre. Pero es así. Yo no voy a decir que no crece porque yo no lo entiendo. Las cosas son como son. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia lo enseña claramente. Pero ¿qué significa Señor? En el griego, Kyrios. Sencillamente el dueño. Como digo yo, el mandamás. Siempre pongo el ejemplo de las novelas mexicanas que dicen, el señor de la hacienda. ¿Quién es la hacienda? El dueño, ¿verdad? Dios, Jesús, es el dueño de todas las cosas. De todas las cosas, de usted y mío. Dios es nuestro dueño. Sin embargo, hay algo en lo cual Jesús no va a reinar a la fuerza, que es nuestro corazón, nuestra voluntad. Usted puede rendirle su voluntad a Jesús o puede rechazarlo y Jesús no lo va a obligar. Pero eso no quiere decir que Él no sea el Señor. Él sigue siendo Señor. Él sigue siendo el dueño. Pero Él lo va a juzgar a usted en el momento que toque. ¿Qué nos queda a nosotros? Verdaderamente confesar que Él sea nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro mandamás. ¿Ustedes quieren una contradicción bastante seria? Se lo voy a buscar. En Hechos 10, no hace falta que lo busquen. Si quieren la nota por ahí. Pero en Hechos 10, cuando Pedro está en casa del otro Simón, llega un lienzo y el Pedro le dice, y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come, en el versículo 14, Hechos 10, 14, y Pedro le dice, Señor, no. Señor, no. Eso es la gran contradicción. Si es tu Señor, dile que sí. Si le dices no, no le puedes decir que sea tu Señor, tu dueño. ¿Verdad? ¿Es tu dueño o no es tu dueño? Entonces, Jesús es el dueño. ¿Y quién estableció a Jesús como dueño? ¿Yo lo establecí? Yo lo establezco. Lo establece el director del culto o los que están cantando. Y yo establezco a Cristo como el Rey de Reyes. Eso lo hacemos nosotros. ¿Quién hace eso? Dios lo exaltó y lo puso como Señor. Él es Señor. Nosotros, repito, tenemos la oportunidad de reconocerlo como nuestro Señor, reconocerlo, Señor de nuestras vidas, porque de todas formas, Él es Señor de todas las cosas, incluso nuestras. Él es nuestro dueño, pero podemos vivir en rebeldía o podemos vivir en sujeción, como esclavos o como, ¿cuál sería la palabra? Como guerrilleros, queriendo destronar a Jesús. No podemos destronar a Jesús de su trono. Entonces, a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? En la diestra de Dios. ¿Qué significa la diestra de Dios? Poder, autoridad. Jesús dijo, toda autoridad me es dada. Mateo 28, 18. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad. ¿Y quién es el Cristo? El Cristo es el ungido. Ungido, en el Antiguo Testamento habían tres oficios que eran ungidos. El rey, el sacerdote, el profeta. Y cuando Pedro dice, Dios lo hizo el Cristo, y lo hizo Señor y Cristo, está diciendo que Jesús está cumpliendo el oficio de sacerdote perpetuamente, el de profeta y el de rey. Rey de reyes y Señor de señores. Repito, estas son cosas que ya están establecidas por Dios. Nosotros no podemos hacer nada en contra. Tampoco podemos hacer nada a favor, porque usted no va a hacer que Jesús sea más Señor. Nosotros lo que nos queda es, primero, aceptar este evangelio, rendirnos a Jesús. Y segundo, predicarlo a otros. Porque ya Jesús es Señor, Señor de señores. Bueno, y ya para terminar quiero decirle tres cosas puntuales.
repito, Jesús es Señor y tenemos la bendición. El Evangelio es que tenemos la buena noticia de saber que el Señor, que Dios ya hizo Señor, podemos hacerlo, permitir que Él sea nuestro Señor. Eso es una buena noticia, porque si lo hacemos, no solamente nos va a guiar por esta vida como el buen pastor que es, sino que además nos promete una eternidad de felicidad. Como dice el himno, donde todo será color de rosa. Tenemos esa opción. Eso es una buena noticia, porque si no lo hubiéramos escuchado, todos estaríamos todavía condenados camino a la perdición, al infierno. Y tenemos que proclamar esto a los demás, que no solamente crean, sí, porque yo creo que Jesús vino a salvarnos, está bien, pero ¿lo has hecho el Señor de tu vida? Ay, no, entonces tú no eres salvo. Él murió para pagar por nuestros pecados, ascendió para ser nuestro Señor. Tenemos que hacerlo nuestro Señor. Otro punto, Jesús, así como Jesús se humilló y fue enaltecido, nosotros también tenemos que humillarnos siguiendo el ejemplo de Jesucristo y Dios a su momento nos exaltará. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que muchas veces, hablando de la iglesia en general, muchas veces la gente quiere llegar con un hambre de poder. Y a veces, incluso dentro de las iglesias, se siembra ese hambre de poder. Usted está aquí para hacer cabeza y no cola. Usted está aquí para tener un Porsche, no una motico, una bicicleta. Y entonces la gente se infla, literalmente se infla, eso es vanidad, y buscan poder. Y a mí me gusta esta frase que dice el hermano Chon, el pastor. Él dice, primero responsabilidad, después autoridad. Si usted en su privacidad se compromete a servir a Dios responsablemente en lo que Él le ponga, en su privacidad, dice que Dios lo va a exaltar en lo público. Dios va a hacer algo porque Él vio su corazón y Él lo quiso poner un poquito más arriba. Y yo les digo, si yo hoy, aquí en este lugar, me enaltezco, por favor, si ustedes me ven, quítenme de este lugar. Porque yo no quiero estar en ningún lugar exaltándome, sino que toda la gloria sea de Dios. Y así, esa es nuestra meta, buscar la gloria de Dios, no buscar la gloria propia. Y para finalizar, el tercer punto ya, el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Usted quiere saber si el Espíritu Santo está en usted, tiene que examinar su corazón. ¿Está interesado en vivir en santidad o está interesado en seguir viviendo en pecado, llamándose hijo de Dios? El Hijo de Dios quiere la santidad, anhela ser como Jesús. Eso es el Espíritu Santo que está obrando dentro de usted como un viento que usted no entiende, no sabe de dónde va ni a dónde viene, pero está obrando. Y usted puede gozarse y decir, gracias Padre, porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Porque deseo la gloria de Cristo. Pero si usted sigue buscando su gloria, si usted dice, bueno, sí, Jesús es mi Señor, pero... Bueno. El Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo, a Jesús. Examinemos nuestro corazón entonces. Si hay algo en nosotros que nos está desviando de glorificar a Dios, primeramente confesémoslo delante de Dios, seamos sinceros. Siempre los exhorto, seamos sinceros. Dios, tengo esta debilidad. He pecado así y así, pero yo no quiero. Es posible, la gente dice, no, la transformación no viene en un día. Le digo, sí es posible que venga en un día. Es posible que dure una semana, un mes, un año. Yo no le voy a poner límites a Dios, ni en lo pronto ni en lo lejano. Pero necesitamos ponernos delante de Dios, ponerle en nuestro corazón, exponerle todo lo que hay y decirle, yo quiero ser como Cristo. Si usted tiene ese anhelo en su corazón, porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Entonces, bueno, vamos a orar y yo les invito a ponerse de pie. A los que puedan, claro, no están obligados. Yo les voy a decir algo. Si usted hoy no está conforme, vamos a aprovechar que hay espacio. Si usted hoy no está conforme con lo que usted es, le voy a cerrar los ojos, cierra los ojos. Si usted no está conforme con lo que usted es
y usted quiere que Jesús sea más y más y más el Señor de su vida, yo le invito a que dé un paso al frente. Ahí donde está, un solo paso al frente. No lo vamos a ver. No vea al que está a su lado, solamente usted, si está interesado, si desea comprometerse y decirle, Dios, quiero que hagas más en mi vida para parecerme más a Cristo, le invito a que dé un paso al frente. Ahí donde está usted. Vamos a orar. Dios, Señor soberano y Dios de la gloria, gracias una vez más por tu mensaje maravilloso que es el Evangelio. Gracias, Dios, porque nos dejaste esta palabra maravillosa y hoy vemos que Jesús ha sido glorificado. El Jesús perfecto, el Jesús humilde, ha sido por ti resucitado, ascendido y enaltecido allá en los cielos. Y hoy es nuestro Señor y Señor de señores, de toda la creación, de todas las cosas. Gracias, porque hoy tenemos la oportunidad de conocer este Evangelio y de rendirnos a su señorío para que Él también sea el dueño de nuestras vidas. Dios, y si hay algo en nosotros en lo que Jesús aún no es el Rey, te ruego nos perdones, pero nos fortalezcas para que dejemos de ser lo que somos y vayamos un paso más al frente, un paso más hacia la estatura de Cristo. Te necesitamos obrando que el poder del Espíritu Santo sea en nosotros, porque nosotros solos nada podemos hacer. Gracias, Dios, una vez más por tu Evangelio. Gracias por el señorío todopoderoso de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bien, distinguida y gentil audiencia, cuando llegamos al final de este culto dominical, queremos agradecer su disposición de acompañarnos hasta el final de esta jornada. Queremos también invitarlo a usted y a su distinguida familia. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, estamos ubicados en la Avenida Las Industrias, cruce con Los Roques, frente a Fe y Alegría. Ahí con mucho gusto estaremos esperándolo para ofrecerle nuestro servicio de presentarle la palabra de Dios. Igualmente queremos agradecer al Señor por nuestro predicador invitado en este programa de hoy, con nuestro hermano Reggie Coronado, a quien agradecemos también por las palabras que nos ha traído en este servicio dominical de la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Por lo pronto estamos despedidos y será hasta una nueva oportunidad. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. En esta oportunidad los queremos invitar a que le dedique este canto al Señor y lo adore a través de él.